Amigos, amigas, hoy el pase de la siesta, le podemos decir un rato así, porque está con nosotros Diego Genud como cada lunes. Diego, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Mati? ¿Todo bien? Con Ari. Y le damos la bienvenida al señor Ari Lijalal también. ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? ¿Todo bien? El ¿Cómo pase de la siesta, está muy bien. El pasecito de la No le siesta. des ideas a Navarro que te arma un pase de la siesta en 2 No segundos. puedo garantizar que lo traiga Ari cada vez que yo... No. Evidentemente hay una fuerza mayor que ordenó que llegue Ari, pero yo no lo puedo garantizar, porque ahora van a empezar a decir, tráelo a Ari. Claro. No. ¿A dónde vas? No. Hay pases. Pase a la mañana, pase ahora, pase a la tarde, después viene Nico Lantos, hacemos otro pase. Sí, y no te dijeron nada del de la madrugada. Ese es el más interesante. Ese sería el más bien. Un pase a las 2 de la mañana. No empecé que ya te conozco a vos, ya hay gente haciendo ya lo está produciendo. ¿Cómo está McLaughlin con lo de ayer? Y bueno, no sé, hoy es su cumpleaños, así que claro, tampoco... por eso, se le juntó el cumpleaños con la pésima actuación de River Plate. Todos de River encima. Todos de River, sí. Él es medio McLaughlin, pero no lo demuestra tanto. Sí. Fanático. Genú, sí. De los que va a la cancha. Puertas adentro lo demuestro. Sí. Vos también sos hincha de River. Yo soy hincha de River, pero no ejerzo. ¿Qué significa eso? Que no me da igual, ayer ni siquiera terminé de verlo, no me afecta. ¿No te cambia el ánimo, el humor? No, para nada. Para nada, ni siquiera un clásico. No, cero. Me gusta ver fútbol. Lo de ayer fue un baile, así que... Pero ¿te gusta jugarlo más? Me gusta más jugar que ver. Sí, totalmente. Vos sí, estás con el humor. Yo es como si yo jugara. No, claro. Vos ayer perdiste vos. Sí. Y bueno, el que es muy hincha lo siente de esa manera. Sí. Amigos, están pasando varias cosas para arrancar una semana intensa porque hoy va Caputo a lo de Majul, medio como a aclarar los ruidos de los últimos días sobre las bandas, el dólar, lo que publicó Bloomberg, lo que hoy salió también a aclarar en off el gobierno en la etapa de Clarín, que no va a haber modificaciones en ese sentido. Pero al mismo tiempo sectores, vos contabas ahí algunos casos de PIMCO, en tu nota del Destape, pero también ahora hay una reunión esta semana de la Unión Industrial Argentina, de la que va a participar Caputo. Sectores que, más allá de la aparente tranquilidad postelectoral, todavía le están diciendo, che, igual todo bien, yo necesito un dólar más alto. Parece haber, ¿no? Sectores presionando para que haya un reacomodamiento de esa Creo que hay distintos sectores, porque no hay un establishment, ¿no? Local. Hay varios. Son bandas, grupos. Entonces hay un sector, me parece que sí, que sabemos que siempre está pidiendo la devaluación, pero también hay que prestarle atención, me parece, a las empresas que se endeudan en dólares. Hay un festival de endeudamiento de las empresas, ya había pasado bajo el macrismo. En paralelo a que se endeuda el Estado, se endeudan las grandes empresas. A esas grandes empresas que se están endeudando, esto Fernando Alonso, por ejemplo, lo viene contando en el Destape, no les conviene una devaluación, porque hay que pagar después esa deuda. Es más caro. El Frente de Todo después le dio los dólares baratos a muchas de esas empresas, lo cual generó toda una discusión durante el gobierno de la unidad del peronismo. Pero digo, hay sectores que sí quieren la devaluación, porque exportan y les conviene. Hay otros que se están endeudando. Estoy hablando de sectores locales, ¿no? Y esos, por ejemplo, Clarín, que pidió $1.000 millones, 1.200 para comprar Telefónica, no les conviene tanto una devaluación. Por eso andaba tan preocupado, tan en tapa todo lo que tiene que ver con... Sí, por eso digo, hay distintos intereses. Clarín ya le pasó que una vez estaba endeudado en dólares y primero le acomodaron un poquito la deuda y después sacaron una ley para que sus acreedores no se lo pudieran quedar. La ley de bienes culturales que sigue vigente, así que de hecho nadie se podría quedar con Clarín por una deuda de Clarín. Me gustó lo de no hay establishment local. No, de verdad, porque me hizo pensar mucho en uno de los temas que tiene que ver con esto, que fue lo de Marcos Galperín, que en realidad fue la semana pasada, el presidente de Mercado Libre Argentina, que se llama De la Serna de apellido, pero habla por Galperín, pidiendo regulaciones estatales para que no ingresen Shein y Temu. Pasó la semana pasada, pero es un debate permanente. No, permanente porque además Pichetto dijo yo te avisé, Galperín le contestó a Pichetto le dijo te vas a fundir con los chinos. Aparecen un montón de comentarios de esto como el de Bernabé Malacalza, que fue muy interesante, diciendo, ¿se dieron cuenta que solo pide que frenen a los chinos y no a Amazon? ¿Por qué? Y hay ahí razones del negocio, que es que Mercado Libre funcionan los servidores de Amazon, por ende no se puede pelear con el muchacho. Y también hay la razón ideológica, es esta casi fanatismo de una rama de la ideología occidental que tiene Galperín, que trata a Gran Bretaña y a Francia de musulmanes por decir que en Palestina hay un genocidio, y dice que en Nueva York no ganó Mamdani, sino que lo que pasó es que cada vez viven menos blancos. Entonces, de verdad, compartió esas reflexiones en su cuenta. Pero pensando en lo del establishment local, es loco porque Galperín dice, bueno,
Esto va a perjudicar a los productores de acá porque todo lo que se produce, lo que se vende en Shein y en Temu, se produce en otro lugar. Por ende, es industria para otro país. Es el que, ¿cómo es el meme? Se dio cuenta. Se dio cuenta. Se dio cuenta, claro. Claro, el problema es que Galperín se queda con la rentabilidad de los productores locales. No sé si alguna vez ustedes vendieron algo por Mercado Libre, pero Galperín se queda entre el 8 y el 20 y pico %, que es el margen de rentabilidad del que produjo la remera acá. Que encima la está produciendo a $1 barato, por ende no le sirve producirla acá, le serviría comprarla más afuera, y lo mismo con un electrodoméstico, lo mismo con un montón de cosas. Por eso lo que te ahorrás cuando te lo cobran con transferencia. Claro. Es eso. Y esa frase de no hay un establishment local, es eso, loco. Necesitamos un establishment local que piense el país, no que esté cada uno mirándose, porque ahora tenés Kirchner negociándole a Magallanes Quintanilla que le pueda vender aluminio a Estados Unidos. ¿Le sirve a la Argentina? Yo qué sé, le sirve a Magallanes Quintanilla. Negociando el acero para que Paolo Roca le pueda vender a Estados Unidos. ¿Le sirve a la Argentina? No sé, a Paolo Roca le sirve. Ahora Galperín pidiendo ayuda. ¿Le sirve a la Argentina o le sirve a Galperín? Ahora, ¿dónde están los empresarios pensando cosas que les sirvan a ellos? Porque cualquiera es empresario para ganar guita, pero que está dentro de un país que más o menos ande. Vos contaste sobre uno muy conocido en tu nota del Destape, que cerró fila como loco, ¿no? Con José Luis Manzano. Sí. ¿Qué onda? Muy impactante, ¿no? Porque es alguien que cambia de piel varias veces en la vida y que estuvo muy alineado con el Frente de Todos también. Se quedó con Edenor, la distribuidora de energía eléctrica más grande de la Argentina, durante el gobierno del Frente de Todos. De manera ilegal. Bueno, vos decís porque tiene medios. Claro. Es ilegal. Bueno, y ahora se acaba de quedar con Telefe también. Es uno de los accionistas de Telefe. Muy bien, felicitaciones. O sea, tiene América, Telefe, con Vila también, con su socio Daniel Vila, con Scaglione, que es este empresario rosarino, que hoy tiene muchas empresas, incluso medios gráficos tiene hoy. Entonces, Manzano es un jugador muy importante, que está creciendo muchísimo, que ya no es un empresario de medios, es un empresario también de la energía, que tiene su petrolera. Litio. Que tiene extensiones de litio, que acaba de comprar una minera en Perú. Hay una entrevista que yo recomiendo para los que les interese seguirlo a Manzano, del diario El Comercio de Perú, donde fue y estuvo... Bueno, lo tratan como un gran empresario porque en Perú Manzano se compró una minera que se llama Volcán y se quedó con los activos de Telefónica, así como Clarín compró los activos de Telefónica en Argentina. Telefónica vendió en el resto de América Latina, se está yendo de la región. Y en Perú compró Manzano. O sea que Manzano ya no es solo un empresario de medios argentino, no es solo un empresario energético en la Argentina, sino que es un empresario casi de relieve continental. Y va a Perú y dice, bueno, no importa tanto la inestabilidad, la famosa peruanización, la idea de que no importa quién gane, lo que importa es que el presidente del Banco Central siga siendo el mismo, lo que pasa en Perú, lo que importa es que no se discuta el modelo económico, lo que pasa en Perú, que es el sueño húmedo de parte del poder local, ¿no? Y servicios. Bueno, ese empresario Manzano que fue ministro de Interior de Menem, que estuvo con el Frente de Todos, lo fue a ver a Milei a Miami. Entonces es un empresario... Ahora en este viaje. En este viaje... Es increíble lo de Manzano, ¿no? En Sí. una generación. Sí. O sea, hacemos un tipo nacido de nada, Sí. jefe de bloque en el menemismo, y ahora se le incendió un yate de 100 millones de euros. Ujú. O sea, ¿cuánta guita tenés que tener líquida para tener un yate, solo un yate, Muchísimo. de 100 millones de euros? Muchísimo. En Saint-Tropez creo que lo tenía por allá. ¿Cómo se te va a incendiar un yate de 100 palos? Sí, lo paga el seguro, pero... No se deprimió igual, puedo decir. No, el problema no debe tener, pero uno, pues, pobre como somos, piensa en que se te incendia un yate de 100 Sí. palos verdes y básicamente querés morir. Es muy pero es se ve muy que no es un extraño. problema para él. Sí. Son Sí. números muy extraños. Son números ¿no? impresionantes. Porque no. Sí, dueño de América, dueño de Telefe, y esta es la particularidad. Él ya se peleó en su momento con el grupo Clarín, Sí. cuando orbitaba en torno al menemismo. Bueno, aquel allanamiento que hubo al grupo Clarín era una demanda de Supercanal. Supercanal, Que sí. era antes de América. Bueno, a un juez de Mendoza, el juez Bento, que ordenó el allanamiento al grupo Clarín, era por una demanda de Manzano. ¿Por qué digo esto? Porque Clarín también está apuntando contra Manzano. Milei todavía tiene como tuit fijado la gran estafa argentina. Entonces, hoy Manzano es un empresario de medios muy importante. No sé si para competir con Clarín, pero a este Milei empoderado le viene bien que este Manzano que hace negocio con todos los gobiernos
lo vaya a ver para ofrecerle inversiones, contactos, vínculos, acompañamiento de cara a lo que viene. ¿Cuánto de ese establishment hoy gobierna de alguna forma también? No solo en el gobierno, no solo en los vínculos que tiene con el gobierno, sino también los vínculos que tiene con sectores de la oposición y cómo están ordenando de vuelta, post-electoral, el post-triunfo electoral de Milei. Hay un ordenamiento del sistema político, otra vez, muy rápidamente, gira de gobernadores por la Rosada, intereses compartidos. Evidentemente hay alguien por encima de la política hoy, me da la sensación, ordenando algunos comportamientos, ¿no? Y aceitando algunos vínculos. Porque no creo que sea todo parte de las, ¿cómo decirlo de alguna forma? De las capacidades del arte de la negociación de Karina Milei. Me parece que debe haber alguien más haciendo algunos llamados, ¿no? Yo creo, bueno, eso lo escribió bastante Diego y Nico Lantos, toda la infraestructura alrededor de Barry Bennett y todo este equipo de Estados Unidos. También hay una parte de gobernadores y también de intendentes que ya la enorme mayoría de ellos saben que llegó a su techo político y busca sobrevivir. Y si a Milei le hubiera ido mal, hubieran ido a la gobernación de La Plata, y si a Milei le hubiera ido bien o le fue bien, fueron a la Casa Rosada. 15 días antes hubo una convocatoria de gobernadores de Milei, fueron 4. Entonces, no sé cuánto hay de efectivamente algún tipo de laburo subterráneo, que lo debe haber, pero también hay mucho oportunismo. Gustavo Sáenz, que está hoy acá, le había dicho Paloma de Iglesia, fue el aprendizaje mío del año, claro, al gobierno, cuando el gobierno estaba, además, digo, hace un mes estábamos hablando de un gobierno que se caía. Sí, claro. Y en el medio tuvo una elección que le fue muy bien. Ahora, yo lo que creo que saben los empresarios, porque son gente, por lo menos en materia económica, bien informada, es que Milei tiene los mismos quilombos económicos que tenía el día antes que ganó la elección. Los mismos problemas que lo había llevado a necesitar un rescate financiero. Tiene los mismos. O sea, los mismos. Sigue con un banco central estallado, sigue con el tesoro sin un mago, sigue con presiones sobre el dólar, sigue teniendo que pagar deuda. Y sigue haciendo algo que para mí es, no sé si la noticia de la semana, pero muy preocupante, que es el ocultamiento sistemático de las cuentas públicas. El viernes pagó 850 millones de dólares y no sabemos dónde salieron. Hizo un acuerdo con el FMI y no sabemos la letra chica. Hizo un swap con Estados Unidos y no sabemos en qué consiste. Mandó el oro a Inglaterra, supuestamente, y no sabemos en dónde está. Y el fin de semana hay una publicación financiera que dijo que Caputo incluso les dijo a los inversores que tiene un acuerdo firmado secreto con Estados Unidos y que se compromete a no revelarlo. Estamos en manos de tipos que manejan el país y el Banco Central como si fuera una financiera. Una financiera en Caimán. O sea, es todo un nivel de opacidad brutal. Ahora, todos saben que es insostenible esto. O sea, este modelo es igual insostenible que cuando Milei ganó las elecciones. ¿Y qué cambió? Porque evidentemente hay un reordenamiento que yo entiendo que pueda tener que ver con gobernadores que apostaron a jugarle en contra y perdieron incluso en sus propias provincias. No sé, Puyaro quedó tercero en Santa Fe, Schiaretti y Yarlora perdieron en Córdoba, Nacho Torres perdió en Chubut. Entonces puede haber ahí un reordenamiento más de supervivencia política. Pero evidentemente, post-elección, lo que se vio también, hablando de empresarios, me da la sensación de que algo está pasando ahí, es un establishment muy parado de manos, metiendo quinta a fondo con reforma laboral, reforma impositiva, etcétera. Y ahí es donde digo, ¿qué es lo que se está jugando, ¿no? El gobierno, más allá de que todo eso que lo había traído hasta la crisis persiste, porque además es el esquema de Caputo, aclarando por estas horas que no van a devaluar y demás. Ahí, Ari, me parece que dice una palabra clave que es el oportunismo, ¿no? No se puede construir un país distinto si no hay cierta convicción, sobre todo en los que se supone son oposición. Bueno, gran parte del colaboracionismo va y viene. Hoy pueden estar con vos, mañana están con el demonio, no hay problema. Pero trasciende fronteras eso, porque Sáenz, perfecto. Jaldo. Sí. Jaldo que pasó en Jalil, que ya se reunió el viernes. El peronismo, jajá. Jaldo Jalil, pero Jaldo además hacía... ¿Cuánto? 15 días estaba hablando de quitarle la melela en el León y qué sé yo, y hoy ya arregló. Sí. Otra vez se puso la peluca, que ya la tenía puesta, se la había sacado. Y, ¿sí? Bueno, ahí no hay oportunismo, pero también hay una falla
Sí, Milei. por eso. Bueno, hay que tener una caracterización precisa de este tipo de personajes, Bueno. porque si no te ilusionás con que esos personajes van a cruzar los Andes. Para no. ponerle límites a Y para Milei en el ponerle Congreso. límites a Un Milei sector del y peronismo no. se ilusionó con volver a traerlos. Por eso, bueno, pueden volver, pero sabiendo que así como vuelven, se van, digamos, Y sí. porque están al mejor postor, ¿no? Yo creo que lo que cambió es que se abrió una ventana de oportunidad, una nueva ventana de oportunidad para el gobierno. Es una especie de renacer, hay que ver cuánto dura, ¿no? Que un poco charlábamos o discrepábamos fuera de aire. Bueno, ¿cuánto tiene Milei para adelante? Se abrió una oportunidad, es un apoyo imprevisto por muchos de nosotros en lo electoral. Y el gobierno sabe que es ahora o nunca, ¿no? Para la reforma laboral, para regulaciones donde obviamente el poder económico impone sus condiciones y esta mayoría precaria va a tener un régimen legal. Se le va a dar, el gobierno busca darle entidad legal a la precariedad existente. Está bien, pero ¿no? eso, yo coincido en eso, es una ventana. Ahora, los problemas van a ser los mismos. Sí, O sea, a hay que Milei ver no qué le hace van a con los llover- dólares, Milei, si el dólar, o sea, tiene el riesgo país, obviamente, que se desplomó. El sueño de Caputo es que venga finalmente, que se pueda financiar otra vez, endeudarse con el mercado. Y después hay que ver si el dólar lo dejan un poquito más arriba o Que es lo esta- siguen es- planchando. Esta discusión de estas horas. Eso no está muy claro, me La parece reunión de todavía. Caputo con inversores en Estados Unidos, Bloomberg, que era que van a dejar subir un poquito el dólar, la aclaración del equipo económico muy rápido de no, eso de ninguna manera va a pasar, y hoy Caputo habla, evidentemente en línea con eso. Ahí también el gobierno se juega lo que dice Ari, entonces, recalibrar o no, Sí. para ver si tiene sobrevida ese esquema. El tema es que ahí hay, para mí hay un tema que es, o sea, el riesgo es Caputo. O sea, es muy impresionante estos días, habrán visto con la causa Cuadernos, es la causa más grande de la historia argentina, porque yo no sé, pero en términos de, yo hoy les contaba a la mañana, pero en términos de víctimas, la más grande es la megacausa ESMA, si Sin vamos a duda. hablar de eso. Y en términos de volumen económico, no es la más grande la causa Cuadernos, aún se involucra toda la plata que dicen que involucra, que es notable porque nunca la encontraron. Es un cálculo, ¿no? Es un cálculo, viste Claro. que hay un montón de plata, pero nunca apareció esa plata. Vos decís, ¿cómo hizo Cristina para esconder 40.000 millones de dólares? No sé. Pero aún si fueran 40.000, como dicen, la peor causa que hay es la causa con el FMI, que son 45.000 millones de dólares, que ahí está Caputo metido. ¿Y por qué menciono esto? Porque el mismo Caputo es el mismo tipo que clavó 45.000 millones con Macri impagables. Toda esa se fugó. ¿Y cómo se fugó? Los que estaban en pesos acá, que habían hecho el tramo de bicicleta financiera con Macri, necesitaban dólares para sacarlos. Entonces fue Caputo y le pidió los dólares al FMI para que se fueran de vuelta. El FMI permitió todo eso y ahora le volvió a prestar. Es evidente que ahora hay algún tipo de cláusula secreta de que Caputo no va a hacer lo mismo, de que no agarró la plata del FMI para volver a dársela a los tipos que están en pesos para que se vuelvan a fugar. Igualmente parte se fugó. Ahora, ya lo conocen todos. ¿Quién más le va a volver a prestar plata a Caputo si todos saben que es plata que entra, hace bicicleta financiera y en algún momento tiene que salir? ¿Con qué sale? Digamos, ¿cómo salen esos dólares que pide a Caputo? ¿Salen con el FMI ya no quiere? ¿Salen con el swap de Estados Unidos? Estados Bueno, que es Unidos la va a duda de poner- estas horas, ¿no? Sí, que se activó el swap, aparentemente Sí. en tiempo récord para pagarle al propio fondo, Pero ¿cuánta para pagarle plata le va a BES. regalar Estados Unidos a Milei para que se fugue? O sea, yo por eso digo que yo no... para mí esta elección pateó el quilombo para adelante. Lo lograron. Por motivación, por el miedo que metió Trump, por la inflación baja, por el dólar, por un montón de cosas lograron patear un problema que por ahí estaba ese mismo lunes. Sí. O sea, si Milei perdía las elecciones, ese lunes hubiera sido un quilombo. Que ese quilombo no va a llegar, yo no la veo, creo que es lo que charlamos antes. Ustedes Sí. ven una proyección política... Habrá que más verlo, habrá que larga del verlo. ¿No? Y gobierno, además yo están los no- problemas no de la la veo. economía real, ¿no? Que siempre se cuentan en el destape. Bueno, o sea, la y eso gente que es- no llega a fin de mes, la destrucción de empleo. No, yo lo que veo es evidentemente un reordenamiento del sistema político post triunfo electoral de Milei, que no sé eso cuánto le evita a Milei que le llegue finalmente la crisis que no le llegó producto del salvataje del Tesoro de los Estados Unidos. Pero cuando vos los ves tan ordenados, tan en bloque, tan parados de manos, y del lado de enfrente, tan desordenados, tan en la chiquita, tan en la discusión de la interna, y qué sé yo, decir, bueno, Obvio. evidentemente están dadas las condiciones para que el gobierno logre avanzar finalmente con todas esas reformas que pretende el gobierno y que le pide un sector del establishment. Después habrá que ver, esto en la Argentina es dinámico,
Vamos a ver cuál es la actitud de las centrales sindicales, más allá de lo que dicen públicamente, si después parte de lo que dicen se traslada a una lucha en las calles. Sí. Y al mismo tiempo también la diaria, la vida real y cotidiana. Está aumentando el precio de la carne a un mes y medio de las fiestas, van a aumentar las tarifas. Lo que honestamente no se ve, por lo menos me parece, en comparación con aquel 2017 que tanto se trajo al recuerdo desde el triunfo de Milei en estas legislativas, que era, se confiaron, fueron por todo, quisieron avanzar con reformas y la calle les dijo que no. Bueno, a diferencia de 2017, en el medio vos tenés primero largos años de crisis en el lomo. En aquel momento tenías, ¿cuánto había? 2 años de que había terminado el gobierno de Cristina. Sí, vos sí, ahora tenés hay un 2 años de que había recuerdo. terminado un gobierno como el de Alberto Fernández, y de Cristina, y del peronismo en unidad y demás, pero el recuerdo del peronismo en el gobierno es otro al que tenías en 2017. Las organizaciones sindicales, sociales y políticas tenían un nivel de activación en la calle muy distinto en 2017 al que tenés hoy. Entonces, hay una serie de elementos y de condiciones que parecen permitirle al gobierno avanzar. Después está la vida real, está claro, y la Argentina. Ahí es donde yo no sé, y creo que podemos coincidir en que es Milei el factor de riesgo y Caputo y demás de su propio plan de estabilidad, ¿no? Y de tranquilidad. Todavía no bajó la espuma del triunfo de Milei. Bueno, por eso. Hay que esperar un poquito, me parece. El tema es hasta cuándo pueden extender este renacer político. Pero sí, se ordena el sistema político y no es Karina Milei. El fin de semana leí mucho, la gran ganadora es Karina Milei. Karina Milei sí es la gran ganadora dentro de la mesa recontra chiquita del gobierno, que son 2 personas. En su rosca interna es la gran ganadora. Pero, Ahora, claro, los grandes ganadores son otros sectores, no es Karina Milei. Son los sectores que apostaron mucho a tener un empleado en la Casa Rosada. Bueno, esto es así. Después, también hay que ver cómo se da la conflictividad social. Yo hablaba con dirigentes sindicales la semana pasada y me decían, la conflictividad social tiene su propia velocidad, el conflicto social tiene su propia velocidad. Sí. Lo que pasó en el Garraham no es que los jefes de la CGT no lo vieron. Lo vieron. Después hay una heterogeneidad ahí en la cúpula nueva, en el triunvirato. Faltan líderes, ¿no? ¿Cuánto hace que no tiene un líder el sindicalismo argentino? De 2016 que se fue Hugo Moyano. Antes también, en su momento hubo alguien que se llamó Gualdini, o sea, había jefes del sindicalismo argentino. Hoy no se ve eso. Entonces pareciera que está desguarnecida la conducción para enfrentar la reforma laboral, que es un tema central. Ahora, no sabemos cómo va a reaccionar la sociedad. Los sectores, la sociedad opositora, digo, al gobierno de Milei, que es probable que vaya a la calle y que anime una nueva conflictividad. Después hay que ver hasta qué punto la dirigencia es sorda a esos gritos, ¿no? O a esos reclamos. Sí, por eso digo, la calle tendrá o no, veremos su rol en lo que viene. Por eso, para mí, siguiendo lo de Diego, fueron 2 malas noticias esta semana en términos de lo que vos planteabas. La nueva conducción de la CGT, que siguen teniendo una conducción débil. O sea, Octavio Argüello es un peón de Hugo Moyano que ni siquiera tiene el control efectivo de camionero, porque está en disputa con su hijo. Jorge Solá era el prensa de la CGT, un hombre de un sindicato muy chiquito, de seguros, sin ningún tipo de peso. Y Cristian Jerónimo, un tipo poco querido en el sindicalismo. Gerardo Martínez. Claro, es un delegado de Gerardo Martínez, pero también de un sindicato chiquito. O sea, no, esto que decía Diego, no hay un... Y tampoco hay en la CTA. Yo digo, miramos mucho la CGT porque uno tiene más esperanza. La CTA, que yo le tengo más respeto intelectual e histórico a sus dirigentes, también necesita una renovación y un líder. Yasky no es ya el líder que supo ser en su momento, como supo ser de Genaro todo el sindicalismo necesita ahí. Y en el peronismo esta semana hubo otra mala noticia, que fue el desfile de Máximo Kirchner, otra vez apuntando contra Kicillof, en una interna inentendible. O sea, es evidente que no es una interna ideológica. Porque no es que, qué sé yo, Kicillof dice hay que alinearse con Estados Unidos y Máximo Kirchner dice que no. O sea, no es una interna ideológica. Si no es ideológica, es simplemente por una cuestión, como dijo Máximo Kirchner el sábado, ¿fue? Que le preguntaron qué era Kicillof y dijo es una herramienta de Cristina. Esa fue la definición que él dio. Sí, ya no es más eso. Ya no es más eso. Hace años que no es más eso. Una cosa es que sea tu ministro, es tu herramienta. Un gobernador, cuando vos sos presidente de tu fuerza, ya es alguien. Un gobernador que ya revalidó 3 o 4 veces, cuando vos
no podés poner tu cara en una boleta porque no te vota nadie, estoy hablando de Máximo Kirchner, Sí. no de Cristina que está proscripta, ya es muy distinto. Entonces, es una situación insostenible que veremos si se resuelve ahora con la renovación de autoridades del PJ bonaerense. O sea, ¿No se patea eso? No. ¿Queda para diciembre? No sé. mientras no se resuelva, yo me sumo al planteo de Martín Rodríguez, que me pareció muy, muy atinado los días después de la elección, que dijo, esto va a ser una agonía eterna. Usó la palabra agonía que me pareció, creo que vos también lo charlaron acá. Sí. Me pareció muy atinada la palabra, o sea, es agónico, pero no termina, ¿viste? Es una agonía que... Bueno, lo que le pasó al radicalismo, ¿no? Que todavía hoy es una agonía No existe post-2001 que simplemente es una profundización permanente Y con también los pasaba años con de la su figura de crisis. Alfonsín, que había que ir a preguntarle todo, ¿se acuerdan? Era Alfonsín el que decía sí, el que decía no, el que había que nombraba, el que no. Bueno, 3% terminaron Bueno, sacando. En esa interna hay, por ejemplo, ahora con la reforma laboral, para mí hay un debate interesante para que cada uno también ahí haga valer lo que tiene y sus Sí. posturas, porque también hay un mundo de la organización sindical muy vinculado a Axel Kicillof, que tampoco se los ve parados de mano frente a una reforma laboral con la que el gobierno y el poder económico avanzan abiertamente. Entonces, bueno, ¿de qué se trata esa relación? ¿Es conducido ese sector del sindicalismo por el poder político de quienes pretenden una etapa superadora del kirchnerismo? ¿O es más Sí. de lo que fue hasta ahora, ¿no? Como No, el por eso rol de Héctor Daer Kicillof durante... tampoco dio la señal de ser el nuevo líder. No, y por eso, No la dio. ahí, entonces, acá me parece que hay por lo menos un tema concreto sobre el que se pueden dar definiciones. Bueno, la reforma laboral se viene. ¿Quiénes van a votar a favor? ¿Quiénes van a votar en contra? ¿Qué va a ser el bloque Unión por la Patria? Se habla de que que tiene el distintos bloque- vínculos. Está el vínculo de los diputados de extracción sindical, que es todos conducidos políticamente por Cristina, pero también hay otros que pueden ser, de alguna forma, conducidos o no por el gobernador bonaerense. Digo, bueno, ahí hay algo para por lo menos poner sobre la mesa. Sí, re. Una discusión de ideas, que es de la que tanto se ha hablado y tanto se ha pedido. Bueno, ahí hay una, a la que además te obliga el gobierno porque te corre. Porque la manda ahora, si quiere, antes de que termine el año, y pasa, ¿eh? Hmm. Por eso, ahí me parece que existe, en todo caso, en el rol de la oposición, en la discusión de la oposición, esa que nadie entiende, a la que todos, evidentemente, ya casi que hasta hemos abandonado de la conversación, ahí hay algunos temas interesantes para ver de qué está hecha esa pelea también, ¿no? No está claro que pueda mantener la unidad el bloque de Unión por la Patria Por eso. en el Congreso. En diputados, digo, ¿no? Es un momento de mucha confusión en la oposición, de mucho desánimo, de diferencia. Habrá que ver si logran encauzarlo en torno, por lo menos, a temas concretos para discutir estos temas. Pero sí, creo que incluso lo peor es que la oposición no sale de la defensiva. Y Sí. hay que salir de ese rincón en el que te pone el gobierno. Para eso hay que tener con qué una serie de ideas, de decir vamos a la ofensiva con esto. Eso es lo que no aparece. Y es un problema para la sociedad que está esperando o está incluso dudando. Es decir, ¿a qué convoca el peronismo para lo que viene? ¿No? Entonces, una cosa es resistir la reforma laboral, que está bien Sí. y es importante. Pero ¿a qué más después? Sí, ¿cuál es el, Sí, sí, el motor? No hay contrapropuesta. Parece que falta eso. Bueno, amigos, para mí es un gusto que hayan venido los dos esta tarde. El lunes que viene... Nada, el lunes Genud y... Ahora me van a empezar a decir, tráelo a Ari. No, Vos no. que lo conocés a Ari, No, si vos venís a la mañana... vos que sos amigo de Ari, tráelo a Ari, que a nosotros no nos da bola, ¿no? No, además, lamentablemente lo conozco. Tuve Sí. hasta el placer de laburar con McLaughlin. Con McLaughlin. Sí. Les mandamos un abrazo grande. Porque ¿Recibió hoy es su regalos cumpleaños. hoy? ¿Le hicieron algún regalo? Es ahora el momento. Es ahora el momento. Producido por él Mándenle mismo algo. prácticamente también. Claro. Que estuviera la torta, que estuviera todo. Se autoprodujo el cumpleaños. ¿viste? Eso es un productor. El que es productor hasta de sus propios cumpleaños. Claro, vino el Roldán. Paula Roldán. Paula Roldán. Sí, de tenemos Roldán todo. Pastelería. ¿Ya Todo. trajo recién? Chao, chicos. No, claro. Nos vemos. Y además, ¿Por qué esté conduciendo? este es el momento de los regalos. Claro. Él ya lo sabe, va a hacer de cuenta que no. Nosotros hacemos de cuenta como que él no. Y empezamos ahora. ¿Hay regalo del equipo? Sí, claro, por supuesto. Ah. Para cada uno de los integrantes se hace una vaquita y se compra un regalo. Muy bien. Así que quédense ahora para el Participamos del cumpleañito. regalo. Sí. Dale. El pase de la siesta hoy con Diego Genud y Ari Lijalá. Gracias, amigos. querido, Ya nos seguimos. El Destape 1070.